Vamos a estar obviando en el día de hoy de la página 10 a la página 18 obviamos. Pasamos de largo, ¿sí? Saltamos todo. Porque hay algunos principios que lo van a estar estudiando, leyendo y en algún momento les voy a pedir algún pensamiento con respecto a esto, ¿sí? Y por sobre todas las cosas porque hay algunos temas o algunos puntos que vamos a volver a repetir, porque estamos viendo, no sé si se dieron cuenta de que vamos a estar hablando nuevamente de todo lo que es la parte de ministerio, todo lo que involucra la parte de servicio, cosas que ya hemos visto y hemos tratado y ya creo yo que la tenemos bastante clara, en algunos casos bastante clara. Y entonces hoy lo que vamos a hacer es tan solo comenzar a hablar en la página 20, página número 20, vamos a comenzar hoy con la página 20, ¿lo tienen? En la página número 20 hay un título, ahí a media hoja, donde habla sobre el pastor llamado y el pastor formado. Todo lo que vamos a ir viendo nosotros desde ese título en mayúscula y en negrita, debajo de todo vamos a ver algunos pensamientos, algunas características que hemos estado hablando ya en las clases anteriores. Y entonces lo que vamos a hacer es comenzar a hablar un poquitito con respecto a las características que tiene el pastor llamado y el pastor formado, ¿sí? La característica. Y vamos a ir viendo allí algunos pensamientos, ¿sí? Lo podemos rescatar en la página 21, tan solamente algunos puntos nada más, como para irnos a ocuparnos de lleno en la página luego 25. Pero en la página 21 habla sobre el ministerio pastoral y para ello yo le invito a que vayamos a la Biblia en el libro de Efesios en esta noche. Ahí usted tiene en el libro de Efesios, ¿sí? El libro de Efesios, vamos a ver en el capítulo número 4, en esta noche, capítulo 4, verso 11 al 13, y dice la Biblia lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Enfoquémonos al principio del verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, de que si nos basamos al versículo número 12, dice que el pastor fue puesto por Dios para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A raíz de la perfección, de que la iglesia va recibiendo por las instrucciones o la enseñanza que los pastores van dando, la iglesia se va edificando. Y a base de eso, dice el verso 13, hasta llegar, dice que a cada uno de nosotros podamos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, de que uno de los propósitos de un pastor que ha sido llamado por Dios tiene que llevar a la iglesia al conocimiento pleno de la palabra y poder de esa manera hacer que la iglesia entre a la unidad de la fe. Esto habla claramente. A ver, le hago una pregunta primeramente a ver si ustedes entienden algo acá. ¿A qué le llamaría el apóstol Pablo unidad de la fe? ¿A qué le llamaría el apóstol Pablo unidad de la fe? ¿Qué entienden ustedes por unidad de la fe? ¿O qué entienden ustedes que la iglesia tenga unidad en la fe? Estar de acuerdo. ¿Estar de acuerdo? ¿Qué más?
Por fe nosotros caminamos y andamos en Dios. ¿Sí? Es por fe, no por vista, sino que nos basamos en la fe, porque estamos creyendo, como dice la carta a los Hebreos, que a través de la fe nosotros esperamos lo que todavía no tenemos, pero estamos convencidos en Dios que lo que no tenemos está diseñado para darnos Dios a nosotros, y a través de la fe creemos que lo alcanzamos. ¿Entienden? Pablo habla a la iglesia de Efesios y le dice, hay 5 ministerios establecidos, constituidos por Dios, perfeccionados por Dios mismo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Repetimos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros de la palabra. Ahora bien, cada uno de ellos cumple una función importante dentro del cuerpo de Cristo. Lo hemos visto nosotros ya el año pasado, cuando hablábamos de los 5 ministerios, cada uno tiene un propósito dentro del cuerpo de Cristo y cada uno cumple una función específica. Ahora, cuando el apóstol Pablo habla de que los pastores también fuimos puestos por Dios para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, es decir, de que nosotros lo que estamos haciendo como pastores y los futuros pastores lo que harán es recibimos instrucción para luego transmitir el conocimiento que ha adquirido para que la iglesia se vaya enriqueciendo a través del conocimiento que los pastores han recibido. A base de eso, la iglesia se va perfeccionando. A base de eso, la iglesia va teniendo un conocimiento pleno de lo que dice la palabra, y por causa de esto, el efecto que produce la capacitación, la transmisión del conocimiento de los pastores a la iglesia, hace de que la iglesia esté unida en una sola fe. Es decir, de que, como se dijo recién, podamos caminar juntos, podemos realizar tareas juntos y, por sobre todas las cosas, hacer que cada uno de nosotros seamos involucrados en el propósito para la visión o para el crecimiento de la iglesia. Es decir, de que cada uno de nosotros nos enfocamos en una misma tarea y trabajamos a base de esa. No es que yo hago esto, el otro hace lo otro, sino que todos trabajamos con un solo propósito, en la unidad de la fe. Y habla también del conocimiento de Cristo, es decir, de que podamos nosotros ir perfeccionándonos de acuerdo al modelo que tenemos en Cristo Jesús. Basado a esto, tenemos que tener también presente que el ministerio pastoral fue designado por Dios, de acuerdo a lo que vemos nosotros en la página 21, para la atención de la grey o de las ovejas, como generalmente nosotros llamamos a la iglesia, o como la Biblia caracteriza o denomina a los miembros de la iglesia. Vemos que el cuidado, hemos visto que anteriormente cuando hablábamos de cuidado estamos hablando de alimentación, estamos hablando de dar una guía en lo moral, en lo espiritual. Es decir, de que no tan solo vamos a dar la palabra, sino que también de una manera u otra nos involucramos con el pueblo para poder darle la mejor atención posible, la mejor alimentación, y poder de esa manera ayudar a la iglesia, ayudar al hermano, a la hermana, para que vaya pudiendo encaminarse en los caminos de Dios. Fíjense algo importante también acá. De acuerdo a la palabra constituido, ¿sí? Vemos nosotros que esta palabra lo menciona Pablo en el verso número 11, dice, y él mismo, hablando que Dios mismo, dice la palabra, constituyó. Y la palabra constituir o constituido proviene del griego konstatemi. Y esto habla de aquel que fue señalado, marcado, encargado y establecido en una posición de privilegio con autoridad delegada. Es decir, de que no cualquiera puede llegar a ocupar, o no todos podemos llegar a ocupar un lugar determinado dentro del ministerio, sino aquel que fue señalado por Dios. Es por eso que muchas veces hay ministerios que fracasan en el tiempo o que abandonan, como hablábamos vez pasada también, abandonan el servicio a Dios porque de puro corajudo, como diríamos algunos, nos embarcamos en esta tarea, en esta función, de poder llevar a cabo una tarea la cual no ha sido asignada por Dios a mi vida. Fíjense algo importante acá.
ser señalado por Dios y ser marcado por Dios, da a entender de que Dios predestinó nuestra vida para poder ocupar un lugar de privilegio en el pueblo. ¿Estamos acá? ¿Vamos entendiéndonos? Ahora, esta palabra constituir, entonces, volvemos a repetir, es señalado y marcado por Dios. Estamos hablando de un pastor que fue llamado genuinamente. Y ahí ustedes pueden ver que no es lo mismo, dice un punto acá, que uno quiera ser pastor, a que Dios te haya o nos haya constituido en esa función. ¿Estamos acá? ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? El llamado tuyo como pastor o como ministro o en el lugar que ocupemos dentro de la iglesia, sea líder de danza, sea el líder de joven, sea pastor, sea evangelista, sea profeta, sea diácono, tu llamado es irrevocable ante Dios. Es decir, lo que Dios te da, Dios te da. El hombre no puede quitarte. El tema está acá, que si Dios te dio algo, tenemos que aprender a cuidar lo que Dios nos asignó y nos entregó. ¿Estamos entendiéndonos acá? Cuidar que nadie ocupe el lugar que Dios nos otorgó a cada uno de nosotros. Una cosita importante que usted tenga acá, que tenemos que tener presente en esta noche, es que muchos dejan de servir a Dios y luego dicen que me han quitado del lugar que Dios una oportunidad me ha dado. No queriendo reconocer de que uno fue el que abandonó el servicio, sino que busca culpar a alguien o echar la culpa a alguien por la irresponsabilidad que nosotros muchas veces tenemos de no cumplir fielmente con el llamado. Fíjese que la palabra irrevocable proviene del griego, página 22, y habla de ametameletos, que significa no arrepentirse de una decisión tomada. No arrepentirse de una posición tomada. Es decir, no cambiar de parecer, que una vez que fue dado el don, no se puede ser quitado. Mire, lo importante acá, yo no sé si usted está entendiendo acá, pero dice la palabra acá, la enseñanza de esta noche dice que la palabra irrevocable es de ametameletos y significa, proviene del griego y significa no arrepentirse de una decisión tomada. Imaginémonos en esta noche que nosotros estamos queriendo abandonar todo y dejar todo, ¿sí? O no querer aceptar algo que proviene de Dios. Dios cuando nos da a nosotros una tarea, o cuando Dios nos asigna una profesión, porque también la Biblia habla de nuestro ministerio, dice el apóstol Pablo, que es nuestra profesión en Dios. Entonces, cuando nosotros estamos dentro del servicio, estamos cumpliendo una función determinada, y en un momento determinado, usted viene a la iglesia, venimos a la iglesia, pasado el tiempo, vamos creciendo en Dios, vamos mostrando nuestra capacidad en Dios, no en el hombre, no nuestra capacidad humana, sino la capacidad espiritual que podamos tener, nuestra destreza en muchas áreas dentro de lo que es la vida espiritual. Comienza Dios a desarrollarnos de esa manera poco a poco en lo que es el futuro lugar que vamos a ocupar dentro de la iglesia. Dios nos capacita. Y fíjese algo importante, acá importantísimo esto, el significado de la palabra irrevocable en el griego. Dios los arrepiente de la decisión que Él tomó de asignarnos una tarea a nosotros. Dios no se arrepiente. Es decir, de que si nosotros decimos, Dios se equivocó, la respuesta sería, no se equivocó. Porque si estamos ocupando, somos diáconos de la iglesia, somos ancianos de la iglesia, somos obispos de la iglesia, hay algunas iglesias que ocupan este rango, somos apóstoles de la iglesia, profetas, y de pronto dejamos el barco, dejamos el servicio, dejamos todo. Dios nunca se va a arrepentir de haberte asignado algo, porque Él vio no la capacidad humana, sino la capacidad que Él puso en nosotros. ¿Sí? Entonces el culpable somos nosotros. Somos nosotros. El fracaso es nuestro, no es de Dios. Jamás Dios se equivocó al asignar algo a alguien. Si nosotros decimos, por ejemplo, Dios se equivocó en llamarme a mí porque no tengo la capacidad para hacerlo, entonces tendremos que
decirle que también Jesús, es un pensamiento que doy, a base de lo que muchas veces nosotros creemos que Dios se equivocó en el llamado o en nosotros, para darnos a nosotros un lugar dentro del cuerpo de Cristo. Porque vean, ustedes habrán escuchado a modo de uno decir eso, que no estoy preparado, que no sirvo, que no tengo la capacidad. No, si Dios te asignó algo es porque tú tienes la capacidad de hacerlo. Pero fíjese algo, si nosotros tenemos este pensamiento humano, nosotros lo mantenemos firme, entonces a base de este pensamiento nuestro, de que Dios se equivocó al darme a mí una función, quiere decir que también Jesús se equivocó al asignar servicio a los 12 discípulos que tuvo. Y si Jesús se equivocó en llamar a un ignorante, a un agresivo, a un estafador, a uno que era chorro, robaba. Inclusive fíjese que Judas era el tesorero y de la ofrenda, de la tesorería, tomaba para sí. Entonces, Dios no se equivocó porque hasta Judas tuvo un propósito. Por si no hubiese habido un Judas, Jesús no iba a la cruz. Todos cumplimos un propósito. Pero fíjense, nos basamos a cada uno de los discípulos de Jesucristo. Cada uno tenía una característica que era lamentable. Pero hubo uno de ellos que lo negó a Jesús y todas esas cosas. Pero vemos nosotros acá de que Jesús no se equivocó al elegirlo a ellos. Porque gracias a ese grupo de personas, hoy nosotros estamos. Amén. Y si nosotros nos pensamos un poquitito, vamos a ver de que tampoco Jesús eligió a todos los profesionales únicamente. Porque si no, ninguno de nosotros estaríamos hoy acá. ¿Entienden? Es decir, de que la palabra dice que de lo vil y menesteroso le escogió y nos llamó a nosotros, para mostrar en nosotros su gloria. Y que de los entendidos y los sabios ocultó tantas cosas a Dios y nos reveló a nosotros. El llamado es irrevocable. Y Dios no se arrepiente de haberte asignado una tarea. El tema está cómo nosotros trabajamos en la tarea o en la profesión o en la asignación que Dios nos dio a cada uno de nosotros. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo pienso, ¿no? Que nosotros como cristianos tenemos que saber el lugar que ocupamos en Dios y de la decisión que muchas veces muchos abandonan en lugares, porque yo no entiendo que hay personas que se dieron diáconos, ancianos, pastores, dejan la obra, se van, no tienen temor de Dios o porque no le conocen a Dios realmente. No entiendo yo, porque si vos estás segura del lugar que Dios te ha dado, debemos seguir. ¿Por qué esa decisión, no? Y sí, pero hay gente que la toma. Ahora escuche esto. Más adelante, en clase siguiente, vamos a hablar de los dones del pastor. ¿Sí? Ustedes lo tienen en el material, vaya estudiando de a poco y vamos a ir viendo. Creería que la semana que viene vamos a estar tocando dones de los dones de los asignados al pastor. ¿Sí? Y basado a esto, también usted tiene dones. ¿Sabía usted o no? Amén. Tenemos dones. De acuerdo al lugar que yo ocupo, Dios me asignó algo para que yo lo desarrolle con el llamado que Él me dio. O herramientas que Dios me entregó para que yo los utilice en el lugar que Dios me asignó. ¿Me entienden? Es decir, de que cada uno de nosotros tenemos eso. Ahora, el pastor formado, página 23. El pastor formado es aquella persona, y vamos a ir viendo esta noche, vamos a ir comparando las características de ambos, enseguida nada más. El pastor formado es aquella persona que viene, se capacita y es puesto en un lugar determinado para ocupar una función determinada. ¿Está? Puesto por el hombre. Es puesto, generalmente sí, pero también es el pensamiento organizacional, ¿sí? De la organización, de la institución, de la iglesia a la que depende. Cada uno tiene asignado un pensamiento doctrinal y un mover, digamos, eclesiastal que bueno, es costumbre de cada uno de ellos.
Pero no es lo mismo ser un pastor llamado por Dios, genuinamente, que ser un pastor formado y puesto a cubrir esa función. Son dos cosas totalmente diferentes. El pastor formado, vamos a ver nosotros, que es una persona que puede tener carisma, puede tener corazón, amor hacia las personas, pero le cuesta desarrollarse en el área que está ocupando. Hay personas dentro de la iglesia que tienen mayor capacidad que un pastor que fue formado. El apóstol Carrillo hace unos 2 años atrás, en una de las juntas de pastores que tuvimos, nos presentó a nosotros, nos confrontó a nosotros con una pregunta. Escuchen acá. Dijo a todos los pastores presentes en la junta, nos dijo lo siguiente. Esto fue hace unos 2 años atrás. Dijo, ¿qué pasaría con ustedes si de pronto viene alguien a la iglesia a congregar con ustedes? Dicen, que tiene mayor capacidad y mayor conocimiento escritural que ustedes como pastores. ¿Qué harían? Si nosotros queremos quedar bien con el apóstol, no, le vamos a recibir, le vamos a colocar en un lugar para que pueda ser el compañero idóneo en nuestra tarea. Y yo creería que en más de un caso va a producirse celo en el corazón del pastor. ¿Por qué? Porque ese hermano que viene allí con mayor conocimiento escritural, mayor sabiduría, mayor revelación que de parte del Señor y cosas así, va a ser sombra a lo que yo pueda transmitir. Entonces terminaría desechando. Desechando, exactamente. Entonces, si nosotros tenemos... No, correcto. Si nosotros tenemos un corazón egoísta y vemos nosotros correr peligro a nuestro llamado o al lugar que yo ocupo como autoridad, porque dice acá que un pastor asignado por Dios es una persona, como decía, que teníamos, que era una persona que tenía autoridad delegada, ¿sí? Es un privilegio de parte del Señor. Pero si nosotros vemos esto, vamos a ver, hermanos, que hay muchos casos en los cuales personas que fueron enviadas por Dios, porque no hay casualidades en el Señor. Dios pudo haber enviado a alguien con esa capacidad porque vio la necesidad en su casa de un conocimiento mayor para que pueda ser el sostén del pastor, ayudar al pastor en algunas cosas. Pero como en el corazón del ministro de la casa hay celo por esa causa, entonces se lo desecha. Cuando no tendría que ser así. Tendríamos que ver la posibilidad de poder incorporarlo en el servicio para poder usar lo que Dios puso en él a favor de la iglesia. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando un pastor no formado, ve esto que está sucediendo en la iglesia, automáticamente tiene temor de perder el lugar que se le fue dado a él. Pero es porque no hay seguridad en él. No hay seguridad. ¿Me entienden? Porque los pastores podemos tener distintas características o podemos tener una variedad de pastores en conocimiento. Hay algunos que sobrepasan demasiado conocimiento y otros que poco y nada tienen. Pero el tema está acá, que si Dios no colocó realmente a nosotros, Dios va a respaldar lo que Él puso. Hasta tanto caminemos con humildad y podamos reconocer errores, podamos reconocer nuestras falencias y por sobre todas las cosas, siempre tengamos un espíritu de dependencia de Dios. Dios va a respaldar nuestra vida, aunque no tengamos el mayor conocimiento que el otro. Siempre Dios nos va a respaldar, porque Dios va a respaldar lo que Él puso. Pero en el caso del pastor formado, muchas veces ve correr peligro, ¿sí? Peligro a su llamado. Entonces a veces conviene más sacarlo del camino a este varón o a esta persona y tener yo la tranquilidad de que la iglesia va a seguir pastoreada por mí. ¿Van entendiendo? Entonces es importante que nosotros podamos ir caminando de esa manera. Ahora bien, página número 24. Estamos hablando a pasos gigantados todo esto, porque me quiero basar más en las características y en las diferencias que hay entre uno y el otro. Y cuando hablamos formado, nosotros todos los pastores tenemos que ser formados, ¿no? Sí, igual, pero estamos hablando de la asignación divina. De la asignación, claro, porque sí o sí tenemos que ser formados nosotros. Sí. De hecho, nosotros estamos por entrar a una facultad teológica para seguir formándonos. Exacto. Pero ¿qué es lo que pasa?
lo estamos por hacer dentro de poco, en este año. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso no quiere decir de que yo haya sido formado por instructores y me hayan colocado en un lugar. El tema está, ¿cómo yo sé que soy llamado o que uno es llamado genuinamente? Porque la tormenta te va a venir encima. La vez pasada veíamos una película de un tornado F5 impresionante, creo que era todo este predio junto, la capacidad, lo inmenso que era y cómo arrasó con todo en segundo, destruyó toda una ciudad prácticamente. Pero ¿qué pasó? Hubieron personas que permanecieron. Y la tormenta, el tornado, por más que la guerra espiritual que el diablo te haga sea un F5, vos vas a permanecer por más que el techo huele. Yo pienso que la característica principal que puede diferenciar entre un pastor que es llamado genuinamente y un pastor formado es el amor. Es el amor. Siempre, ¿no? Página 25. Lo vamos a ir viendo rapidito. Página 25. Vamos a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y por sobre todas las cosas, acuérdense que la semana pasada no tuvimos clases, ¿sí? Habíamos dado este año. ¿Cómo? Habíamos dado este año pasado. ¿El año pasado? Sí, en la escuela pastoral. Vemos acá, el punto 1, página 24, perdón. Punto 1. Un buen pastor, un pastor llamado genuinamente por Dios, le va a importar y le va a valorar hacer un buen levantamiento de ministro en su casa, con buena capacidad. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar? Primeramente, dar un buen alimento. ¿Sí? Buen alimento. Es decir, que si pastoreamos bien a la gente, la gente, las ovejas, los feligreses de la iglesia, el laico de la iglesia, va a permanecer, no se te van. Y ese grupo que queda, fiel, leal a la casa, va a hacer que la iglesia vaya creciendo. Cuando vemos nosotros, por ejemplo, vamos a ver algo acá, o en las páginas anteriores se veía esto también. Cuando hay alguien que no acepta digamos, la capacitación, tu enseñanza, la palabra que vos puedas traer a la iglesia, va a permanecer 1 año, 2, 3, 4, 5, y a las cansadas se va a ir. ¿Por qué? Porque no va a soportar. En cambio, aquellos que van a perdurar en el tiempo y que están anhelando en su corazón permanecer dentro de la casa del Señor y que están teniendo una identidad en Dios, van a ser fieles en todo. El buen pastor va a ser perseverante. Te va a venir 4 miembros de la iglesia de los 60, los 80, los 100 que tengas, ¿sí? Pero de esos 4 vas a hacer un culto de 2, 3 horas. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda recibir. Y, por sobre todas las cosas, hay veces que dicen, bueno, ya que estamos nosotros 4 nomás, Señor, te damos las gracias por esto, por aquello, por lo otro, bueno, vamos a la casa. Se terminó el problema. Y cosas así, y de pronto va dejando, se va descuidando, porque está viendo que la iglesia no responde y cosas por el estilo, y es como que va queriendo abandonar todo lo que es la parte de su capacitación, servicio, preparación de la palabra, etc. Pero un buen pastor, una persona que fue llamada por Dios, va a ser perseverante. ¿Y qué es lo que habla de la perseverancia? ¿Cómo nosotros podemos identificar esto? Porque cuando la iglesia está quedando, cuando la iglesia está siendo confrontada, cuando la iglesia está siendo golpeada, cuando de pronto se te metió el bichito, el diablito y te quiso quebrar la iglesia, dividir la iglesia, el pastor que persevera va a decirle, Señor, ¿cuál es la estrategia a seguir? Es decir, que no va a seguir con la misma. Automáticamente se va a dar cuenta de que hay algo que hacer. Entonces va a buscar refuerzo en Dios y va a empezar a dar cosas diferentes. Y va a tener siempre presente todas las estrategias espirituales que Dios le entregó para el sostenimiento del cuerpo de Cristo. ¿Entiendes acá? Va a permanecer, y lo otro va a tener una buena organización dentro de la iglesia. Es decir, de que va a ir preparando hombres y mujeres. Estamos hablando del pastor llamado, ¿no? Estamos hablando del pastor llamado todavía acá. Todavía no entramos en la página 25. Para poder diferenciar. Va a tener una buena organización, es decir, que una persona que está sabiendo lo que está dando, va a empezar a acomodar a la gente en el lugar para que se vayan desarrollando. Como nosotros,
Tenemos equipo de danza, tenemos grupo de jóvenes, tenemos las mujeres, tenemos la oración. ¿Y qué se va pasando? Vamos, casa de oración, tenemos la futura filial en Campo Ardi, todo eso, ¿qué es lo que se va asignando tareas? ¿Qué es lo que hacemos con eso? Vamos permitiendo que la gente se vaya desarrollando. Entonces, ¿qué sucede? Si la iglesia se va comenzando a organizar y el pastor va descansando un poco, porque no hay pastor pulpo que haga todo. Esto habla de delegar. Cuando el pastor sabe lo que está dando, delega. Cuando el pastor sabe qué clase de grupo de personas está teniendo en su lugar para poder trabajar junto con ellos, delega responsabilidades. No te digo rápidamente en el momento que empieza a congregar, sino a futuro. Va preparando y va delegando, prepara y delega. Y a su vez envía. Por eso es importante que podamos nosotros entender esto. Es un buen líder. También acá lo vemos en negrita. Un fruto de un verdadero líder es que la gente le sigue. ¿Sí? Perdón, ¿en qué capítulo? En la página 24. El fruto de un buen líder, como pastor, como ministro, como servidor de la casa, la gente te va a seguir. Y la gente te va a seguir sin que vos le imponga que te siga. ¿Entendés? Entonces, pero ¿cómo hacemos que la gente nos siga? Mostrando el ejemplo a seguir. Por eso es importante que en el lugar que nosotros podamos ocupar dentro de la iglesia, sepamos hacer las cosas correctamente para que ese grupo de personas que están con vos trabajando en ese lugar determinado puedan permanecer contigo, puedan seguirte, escucharte, obedecer las instrucciones que uno le puede dar y por sobre todas las cosas, ese grupito va a hacer de que el grupo, ese 4 o 5 que estamos trabajando dentro de un lugar determinado dentro de la iglesia, jóvenes, danza, lo que sea, ese mismo grupo que hoy está con vos va a hacer que ese grupo crezca y a su vez la iglesia se multiplique. ¿Puedo contar algo? Si va a ser el tema, sí. Sí, del mismo tema. Dice acá, sean pastores necesariamente. Recuerde que el líder no impone e inspira a la gente, lo sigue por ese motivo. ¿Estamos hablando de eso? Claro, de inspirarnos. Cuando hablamos de inspirar es que como que le... Hablamos de inspirar, quiere decir que le Cuando invitamos, nosotros, ¿no? sí, cuando nosotros inspiramos confianza, la gente quiere hablar con vos. Entonces, cuando vos inspirás confianza, la gente te va a Se seguir. acerca. Estos son los 4 puntos respondiendo a la pregunta que está en el material, de que por qué si veo que una persona no tiene llamado de pastor, su iglesia prospera de igual manera y la gente lo reconoce como tal. La gente lo va a reconocer y eso lo podemos ir notando nosotros. Fíjense, no voy a dar nombre, pero hay una iglesia muy conocida en el Chaco, que es a nivel mundial, donde tienen pastores que quedan se los renueva, se los cambia de posición cada 2 años, 3 años algunos. Y la iglesia permanece, pero el pastor es quitado y removido del cargo y llevado a cumplir la función pastoral en otro lado y se lo trae. Pero el pastor nunca llega a familiarizar con la oveja como corresponde. ¿Por qué? Porque la organización lo saca. El tema está cómo está constituida la organización. ¿Estamos hasta acá? Ese es el tema. Pero es cierto, acá nosotros tenemos que tener presente de que cada uno de nosotros debemos aprender a llevar estos 4 puntos. Si nosotros analizamos bien, estos 4 puntos nos va a ayudar a crecer en el lugar donde nosotros estamos. Dar una buena alimentación. Es feo que vos vengas a la iglesia y todos los días encuentres algo parecido a las cosas. No, tenemos que ir cambiando de la rutina. La buena alimentación no es vivir enseñando lo mismo, es poder incorporar datos. Así como dice la palabra del Señor que la misericordia de Dios se renueva día tras día, la palabra también se renueva en el tiempo. Lo que hoy para mí es útil, mañana me va a ser útil, la misma palabra me puede ser útil, mañana, pasado o dentro de un año. ¿Por qué? Porque la palabra se va adaptando con el tiempo y por sobre todas las cosas, la palabra misma va dando a nosotros un conocimiento de lo que puede llegar a suceder a futuro. Pero acá el buen alimento, poder incorporar nuevos datos. ¿Qué significa esto? De que nosotros podamos, lo que va a pasar el sábado, por ejemplo.
el sábado y el domingo tengo preparado un tema que le dije a la iglesia, vamos a estar compartiendo esta enseñanza que es importante. Nunca se habló del tema en la iglesia, pero vamos a empezar a enseñar algo. Y me puse a analizar y me encontré con datos importantísimos donde se conjugan vocablos, preposiciones, creo que era también, y no me acuerdo qué otra cosa más, y 3 datos importantes que unidos los 3 proyecta el pensamiento de un cristiano a una cosa totalmente diferente, basado en algo que nosotros por costumbre lo hacemos. Eso venga el sábado y lo hacemos, ¿sí? Pero fíjese que si nosotros transmitimos algo renovado, hoy enseño esto, mañana enseñaré lo mismo, pero le condimento algo diferente, le coloco algo diferente, hay una buena alimentación. ¿Me entienden acá? Entonces, diariamente yo debo tener incorporados datos para poder dar. Diariamente. Eso también habla de tu relación con Dios. todos Porque Dios te los va aspectos. revelando cosas nuevas Por con la misma supuesto, palabra. En todos los aspectos, en todos los aspectos. Porque vos podés tener una buena relación con Dios, pero no incorporar los datos que Dios te da. ¿Me entienden? Pero cuando tenemos la oportunidad de incorporando datos, hay muchos que, por ejemplo, no quieren estudiar. Yo acá en Florencia me encontré con más de uno que quieren venir. Pero cuando le vamos entregando las pautas, yo le digo, sí, no hay problema, vamos a ver que se va a enseñar esto, se va a hablar de esto, o sea, aquello. Pero ¿qué pasa? Hay muchos que quieren servir a Dios con el conocimiento que ellos creen. Agarraron la Biblia, la leyeron y se terminó el problema. Esto es importante. Pero si nosotros nos basamos en la Escritura, hay escuelas de profetas, ya en el tiempo del profeta Elías, en el tiempo del profeta Eliseo, antes de ellos Samuel. Amén. Después nosotros nos encontramos que Jesucristo tuvo que ser enseñado por maestros y preparado para poder ocupar el lugar de maestro de la palabra en el templo. Después vemos nosotros que Pablo le habla a Timoteo y le dice que enseñe, corrija, pero que enseñe la palabra. Y luego habla la necesidad de ir a la escuela, no me acuerdo de quién era, pero tenía que ir a estudiar y capacitarse. Entonces quiere decir que dentro de la palabra nosotros vemos que los que fueron llamados a ocupar un lugar dentro del cuerpo de Cristo para poder guiar a la iglesia, fueron enseñados. Jesucristo mismo dice que Pablo, el apóstol Pablo, dice que fue enseñado por Gamaliel a los pies de un maestro, de un erudito de la palabra. ¿Me entiende? Entonces, aún Jesucristo, en el tiempo de Abraham, el tipo de Jesús en el tiempo de Abraham, era, ¿cómo que se llama? El sumo sacerdote Melquisedec, ¿sí? Y después vemos nosotros que según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote, vemos nosotros la necesidad de poder capacitarnos siempre. Hay 2 cosas importantes que nosotros tenemos que hacer. Capacitarnos, pero lo que nosotros nos capacitamos también tenemos que aplicarlo nosotros en nuestra Diario, ¿sí? Ahora, lo que vos estamos hablando, estamos resumiendo todo acá. El punto 2, ¿sí? Ahora vamos al punto 3 nuevamente. Buena organización. Tenés un buen alimento, sos perseverante, te buscan la guerra, permaneces. Ya hace 10 años permanecemos nosotros, como los pingüinos de Madagascar, permanecemos. Pero ¿qué es lo que pasa, mi hermano? ¿Por qué permanecemos? Ayer, mire, yo le iba a contar algo. Ayer yo no vine a la iglesia, vino la pastora con un grupo acá, yo me quedé en mi casa y estuve conectado con el apóstol Carrillo anoche. Estuvimos hablando y el apóstol Carrillo me dice algo a mí. Me dice algo, no le puedo decir qué. Pero la respuesta que yo le di al apóstol Carrillo, ¿sabe cuál fue? Yo estoy seguro que el lugar donde Dios me asignó es Florencia. Y de ahí no me muevo. Entonces, cuando vos estás seguro de lo que Dios te dio, puede llegar a ocurrir algo. Vas a tener un vago pensamiento. Porque eso es inevitable. Humanamente, acá hay una batalla de guerra. Entre lo humano y lo espiritual acá hay una confrontación 24 horas al día. O es una confrontación siempre, claro, hay una confrontación espiritual, estoy hablando. Ahora escuchen esto. Si la confrontación natural supera la espiritual, vence a la espiritual, es porque acá todavía vos no estás seguro de lo que sos. No hay una identidad. Pero al haber una confrontación natural de tus pensamientos
como dijo la pastora, que los demonios te van trayendo un vago pensamiento. Abandonar el barco, hacer esto, mandate, comprar aquello. No, la iglesia va a funcionar mejor allá en Villocampo, andate con todo Villocampo y dejar todo acá. No. Si ese pensamiento te trae el enemigo y vos estás seguro de lo que Dios te entregó, lo espiritual prevalece. ¿Me entiendes? Por eso es importante, permítame, pastora, porque si no vamos a entrar a vagos pensamientos y quiero entrar bien acá. Si no, viene acá, la buena organización. Si tenemos un buen alimento, somos perseverantes en lo que Dios nos entregó, vamos a tener una buena organización. Amén. Que va a ayudar en el tiempo. Y por sobre todas las cosas, buen alimento, perseverancia, buena organización, hacen un buen líder. Entonces, estamos acá, página 25, rapidito. ¿Qué hora es? Me dicen la hora, por favor. Las 9:05. Las 9:05. Bueno, mira, acá tengo el reloj ese. 9:05. Vamos a tocar, ¿qué le parece la página 25? ¿Sí? Y la semana que viene vamos a ver la posibilidad ya de meter el proyector acá para poder poner una imagen acá y a base de esa imagen que vamos a poner en el proyector, vamos a estar dando una enseñanza. Amén. El pastor llamado, escuche bien acá. El pastor llamado, ahora vamos a ver, identificar las diferencias de uno y del otro, ¿sí? Amén. El pastor llamado es dotado por el Espíritu Santo, con capacidades espirituales. Vayan leyendo bien, por favor. La capacidad espiritual es hablar de los dones espirituales que Dios te da. Uno de los dones que el pastor va a tener es el de sabiduría, va a tener revelación, va a tener el don de conocimiento, ¿sí? Y va a tener en él también un fluir del don de sanidad. Para el desarrollo de su ministerio, entre algunos podemos mencionar presidir, enseñanza, exhortación y servicio. Alguien que encuentre rápido capítulo 12, verso 4 del libro de Romanos. A ver. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En el que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Verso 11. Verso 11. Listo. Fíjese algo acá. Seguimos. El pastor llamado. Amén. ¿Sí? En el pastor llamado, los dones van a fluir de manera natural. ¿Sí? No tienes que esforzarse para alcanzar algunas capacidades, sino que es un fluir permanente, constante, y es algo natural. Lo manejas, fluye de la nada. ¿Está? Ahora, 1 Corintios 7:7, ¿quién lo lee? Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad en un modo y otro modo. Hablando Pablo del don de continencia. Amén. Pero cada uno tiene su propio don. ¿Sí? Cada uno tiene su propio don. Es decir, que algo importante, hablando de esto, no imitar a otros, sino hacer lo que Dios me mandó que haga. Punto. Buscar tu propio don. Exactamente. O ejercer lo que Dios te entregó, la misión que tenemos que hacerlo. ¿Estamos? Al ladito, ¿sí? Cuando digo al ladito, mírenme. Estoy hablando al ladito. Mírenme todos, al ladito. ¿Sí? Ahora, al ladito, el pastor formado podrá alcanzar los dones pastorales a través de su esfuerzo y perseverancia. Es decir que lo que el pastor natural o el pastor llamado por Dios lo hace
tranquilo, Pero el tiene que pastor esforzarse. formado tiene que trabajar 3, 4 y 5 veces más. El pastor llamado por Dios se va a esforzar para llegar a una meta establecida por Dios, porque todo produce esfuerzo, ¿sí? Convengamos acá. Pero le va a resultar cómodo. Va a estar cansado, pero mañana se habla antes y dice, hay que seguirla. En cambio, el pastor formado, para poder alcanzar las metas, va a tener que hacer un esfuerzo mayor. O sea, que el pastor llamado tan solamente va a tener que generar un esfuerzo para potenciar los dones de que por naturaleza En cambio, el otro tiene que esforzarse para Para obtenerlos obtenerlos. y poder potenciarlos. Fijemos algo acá. Una persona formada para poder llegar a ocupar un lugar de ministerio, una persona formada, escuche esto, va a recibir conocimiento. ¿Sí? Va a recibir. La palabra te va a respaldar donde te vaya. Ujú. Porque Dios respalda la palabra. Vamos a ver a pastores, ministros, evangelistas, profetas, todos, que están en adulterio, fornicación, cometieron los más pecados. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Dios les respalda. Muchos de ellos oran por enfermedad y se sanan. Porque Dios respalda su palabra. Dios va a respaldar el don que te dio. Pero ahora acá vemos nosotros que el pastor formado va a adquirir conocimiento. ¿Sí? Adquiere conocimiento de todo lo que es respecto al servicio, al llamado. Y a través de su perseverancia y su esfuerzo puede alcanzar metas. Pero le va a costar poder llegar a las metas. ¿Sí? Le va a costar. Al no estar dotado de ello, deberá buscarlo delante de la presencia de Dios. Es decir, que el pastor llamado, Señor, te pido por la iglesia, o sabes que está pasando tal cosa, esto que aquello, en el nombre, ¡pam!, Dios le da la palabra. A veces comienza a buscar y Dios ya le dice, haz esto. En cambio, el pastor formado, Señor, y le va a costar trabajo buscar una revelación. ¿Por qué? Porque no hay algo genuino acá. Es algo puesto, pero no genuino. Pablo dice, procurar los dones espirituales o los mejores dones. Quiere decir de que hay mejores dones de lo que ya tenemos. Pero tenemos que procurar, tenemos que esforzarnos a poder alcanzar. ¿Cómo se alcanza esto? A través de tu perseverancia en Dios. Si en lo poco me has sido fiel, Dios te va a poner en lo mucho. Donde la palabra procurar que ocupa Pablo es seteo, que quiere decir buscar desesperadamente. ¿Estamos? Estamos entendiendo acá entre el llamado y el formado, ¿sí? Amén. Ahora, debajo, en el segundo cuadro del pastor llamado, podrá capacitar a otros pastores por medio de la unción que Dios le delegó por el Espíritu Santo, donde puede impartir a otros pastores la unción que le fue dada por el Señor. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estoy haciendo yo ahora? Dando lo que Dios me entregó. ¿Y qué es lo que va a pasar con los que permanecen? Van a recibir lo que Dios me entregó. ¿Y qué va a pasar a futuro? Que aquellos que permanecen en la instrucción van a multiplicarse en lo que Dios les está dando. Es así de fácil. 1 más 1 es 2, 2 más 2. 20. Aquí. Seguimos. Me hiciste confundir la cabeza. No. No, 20 iba a decir. Fíjense, acá dice que el pastor llamado por medio de la unción que recibió de parte del Señor, asigna tareas, forma pastores, unge pastores, envía pastores. ¿Está? Es decir, de que en una Similar palabra, al apóstol. muy parecido, los 5 ministerios tienen una característica muy similar. Exacto. El apóstol está asignado por mayor capacidad, pero de una manera u otra, si nosotros vemos, el evangelista tiene que formar evangelistas para ser enviado evangelistas. El profeta va a levantar, la escuela del profeta no es para poner evangelistas, es para levantar profetas. Para preparar. El pastor va a dar lo que Dios le entregó. Por eso cada uno de nosotros debemos multiplicarnos lo que estamos haciendo. ¿El pastor qué va a hacer? Una de las cosas que el pastor tiene es poder cuidar el grupo de personas que Dios le asignó. El evangelista tiene la capacidad de velar y orar por las almas de afuera, para traer almas. El maestro de la palabra para instruir, capacitar. Entonces cada uno tenemos una función determinada y de acuerdo a la unción que Dios nos entregó por el llamado o la asignación que tenemos, nos multiplicamos. De este grupo, no todos serán pastores mañana.
pero van a tener conocimiento. Y el que va a ser pastor va a saber cuál es la característica que debe haber en él, cómo debe proceder y cómo debe actuar. Es importante. Ahora, fíjense acá, en la parte de formado, pastor formado al lado, segundo cuadro, tendrá que aprender todo con respecto al ministerio pastoral y desarrollarlo mediante el ejercicio de su fidelidad. De la misma manera podrá instruir a otros, pero nunca podrá impartir la unción pastoral a sus discípulos. Jamás. Esto no puede ser así. ¿Saben por qué? Porque no fuiste llamado. Fuiste formado para ocupar un lugar, pero no fuiste asignado por Dios para cumplir un propósito. Entonces acá nosotros vemos que ¿va a tener unción? Sí va a tener unción, porque Dios va a respaldar la obra. Es su obra, no es nuestra, pero le va a costar poder desarrollar lo que, mire, dice, tendrá que aprender con respecto al ministerio pastoral, es decir, vivir preparándonos en cómo debo atender, cómo debo hacer, cómo esto, cómo aquello. En cambio, cuando uno es genuino, Fluye eso. tranqui. La Un misma pastor naturaleza te lleva a a hacer lo correcto. es lo por que supuesto realmente es. tu naturaleza. Ahora, por lo que recibimos, ¿no? Pero fíjense, un pastor formado, por lo general, dice la Biblia que el pastor asalariado no tiene cuidado de las almas. Si un hijo de una oveja no viene a la iglesia hoy, mañana pasado un año, ni se preocupa. Pero el pastor que fue llamado va a saber, porque ¿qué es lo que dijo David? Cuidaba las ovejas de mi padre, pero él cuidaba. ¿Quién sería el padre para nosotros en este contexto bíblico? Dios. Y lo que Dios nos entregó, nosotros tenemos que aprender a cuidar. ¿Está? Vemos abajo. Será guiado por naturaleza pastoral, como se hablaba recién, por naturaleza, que el Espíritu Santo puso en él para el desarrollo de su ministerio, haciendo por naturaleza lo que es conforme a su llamado: defender las ovejas, ser un padre espiritual, alimentarlas, curarlas, vigilarlas. Es importante acá, padre espiritual. Fíjese acá, importante. Cuando nosotros vemos que hay hijos, podemos enojarnos. Hay algo importante acá, mire, escuche esto. Hay una diferencia dentro de la iglesia siempre, pero ¿qué es lo que pasa? Buscamos nunca marcar la diferencia, sino atender a todos por igual. Pero siempre el pastor va a saber quién es oveja suya y quién es hijo. Y siempre va a haber algo allí para el hijo. En cambio, y lo otro, mire, el hijo va a querer siempre recibir lo que es del padre. Podrá escuchar otras voces, recibir un consejo, pero el que es hijo va a querer saber la voz de papá. ¿Entiendes? Cuando nosotros entendemos y sabemos que somos hijos de Dios, vamos a saber escuchar la voz de Él, porque somos hijos de Dios. ¿Está? Pero hay muchos que buscamos escuchar muchas voces. Entonces acá el pastor, genuinamente llamado por Dios, hace todo por naturaleza y va a velar por las ovejas que Dios le entregó. ¿Quién me lee rapidito? 1 de Juan, capítulo 2, versos 20 y 27. ¿A las 1? 20, 27. No, 20 y 27. Ah. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os engañe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado permanecer en Él. Fíjense algo, la unción permanece en vosotros, dice. Y dice, no necesitamos que nadie nos los enseñe. Esto no quiere decir que no seamos instruidos ni vayamos a buscar capacitación, sino lo que quiere decir acá la palabra es que el Espíritu Santo constantemente va a estar dándonos a nosotros instrucciones de lo que debemos hacer. No va a haber dudas. No va a haber dudas. Yo no voy a tener duda, usted tampoco va a tener duda de lo que estamos haciendo. Si sabemos que lo que tenemos que hacer, como le dije al apóstol Carrillo ayer, yo sé que nuestro lugar está en Florencia, punto. Punto. De un tema que estábamos tocando ahí, pero toco esto nomás para que podamos dar ejemplo. Punto. Yo sé que es Florencia, punto. Dios, y yo sé que fue Dios. Ahora, ¿cómo sabés que es Dios? Porque se permanece. Permaneces.
Las cosas que provienen de Dios permanecen en el tiempo. La que no se desvanece, dice las Escrituras. Enseguida vas a poder tener, mira, te voy a decir algo, un pastor formado puede tener años ocupando su lugar, años, pero le va a costar mantenerlo. En cambio el otro no, el otro Dios lo va a respaldar siempre, siempre Dios le va a respaldar y siempre Dios le va a dar la salida que necesita. Veamos acá por favor la diferencia que hay entre uno y el otro. Ahora el pastor formado, el cuadro 3, tendrá que aprender y desarrollar con la práctica. Es decir, me instruyen y busco ponerlo en práctica, perfeccionando su labor conforme a su preparación y la elección del Espíritu Santo. Es decir que, escuchen acá, me formaron, Señor, en el nombre de Jesús te pido que el Espíritu Santo me guíe, me ayude con esta función, punto. En cambio el pastor llamado, capacitación, formación, proviene de parte del Señor, la capacitación de parte de los hombres que podemos estar recibiendo, automático fluye eso, a meterlo para adelante y seguimos trabajando. No es que no se busque guía, pero como dijo recién alguien acá, por naturaleza lo hacemos. ¿Está? Muchas cosas que el pastor hace naturalmente, el pastor formado tendrá que preguntársela al Espíritu Santo o aprender de otros. Siempre estamos buscando que nos diga, ¿qué te parece si...? No, Dios es el que nos... Por eso Juan 20, 2, 20, 27, primero Juan dice que la unción nos enseña todo. La unción. ¿Está? O sea que se va a ver obligado a buscar más tiempo la revelación. Y más tiempo en consejos. Buscando consejos, buscando que otro le instruya, les asesore, les enseñe. Cuando naturalmente todo proviene por parte del Señor. Claro, porque son dones también acá dice. Claro. El último punto, ¿sí? Sería el cuadro 4 del pastor llamado. El Señor respaldará al pastor llamado en la obra que realice y va a prosperarla. Lo que aprenda por estar ubicado en la perfecta voluntad de Dios es... ¿quién me lee Éxodo 9, 16? Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Yo te he puesto. 9:16. Y eso que Moisés le dijo, Señor, envía a otro, hay a Tarón que tiene palabras, soy tartamudo todo, y le dijo, Señor, no, yo te mando a vos. Y todavía fíjense lo que hizo. Está bien, sos tartamudo, Moisés, no hay problema. Parafraseando esto, no hay problema. ¿Sabes lo que va? Vos vas a ser como Dios y Aarón va a ser como profeta para vos. Vos vas a hablar con Aarón y Aarón va a hablar de tu parte. Se terminó tu problema. Miren cómo Dios lo solucionó rápido. Cuando Dios llama a alguien para cubrir un lugar, Él se responsabiliza, hermano, de poder asignarte hasta las personas que van a trabajar a tu lado a futuro. Es importante tener presente. En la obra de un pastor formado, el éxito depende de su formación y capacitación. Puede ser un pastor que ore, lee, pero no es eso todo. La preparación es importante y está en juego el éxito de su labor. ¿Sí? ¿Algún comentario hasta acá? Nos conviene Podemos- estar en yo y saber cuál es nuestro llamado. Y sí, para no meter la pata. Exacto. Porque Entonces, mucha gente puede ser lastimada por creerte un pastor que nada que ver, nosotros ese no es tu llamado. Sí. entonces quiere decir de que de cualquiera de los dos se puede llegar a tener éxito. Una iglesia puede ser establecida de igual manera por el diseño a través de Dios, pero que el fluir de los dos es muy diferente y de la manera que ellos pueden alcanzar la cima, a uno le va a costar menos que al otro por el tema del llamado. Exacto. ¿Alguien más? O sea que puede funcionar, pero Con esfuerzo. mucho más. ¿Alguna de las chicas? ¿No? ¿Estás de acuerdo con todo? Gaby? Entendimos todo. Ella está de acuerdo. ¿Votamos a favor? Sí, votamos. Bueno, escuchen esto. Yo quiero que tan solamente de la página 25 del cuadro, de las diferencias que hay entre el pastor formado y llamado, ustedes realicen un breve comentario. Con sus palabras, no con la que está acá,
sino con sus palabras, den a entender lo que ustedes interpretan del uno y del otro. No hace falta hacerlo como está el cuadro acá. Puede tan solamente hacer un comentario de todo esto, en De una todo lo que planilla, entendimos, de la todo lo que diferencia. entendieron y de la diferencia. No hace falta, pero si lo quieren hacer cuadro, lo hacen el cuadro, pero con sus palabras, no tal cual acá. ¿Estamos? Entonces, hasta aquí la enseñanza de esta noche. La semana que viene vamos a ver si ya ponemos el proyector para estampar una imagen acá y de esa manera vamos a poder dar la enseñanza la semana que viene. Vayan leyendo el material porque vamos a empezar a hablar un poquitito de los dones. Puede ser, vamos a estar hablando de los dones en esta clase siguiente, pero algo importante. No tan solo es el don pastoral, ¿sí? O lo que un pastor puede llegar a tener. Entendamos que cada uno de nosotros podemos tener ese don y lo que vamos a ir viendo va a permitirnos interpretar algunas cosas que va a ayudarnos a nosotros a desarrollarnos en el lugar que estamos ocupando. ¿Estamos acá? Muy bien, entonces que Dios me los bendiga. Nos reencontramos el jueves entrante a las 8 de la noche en este lugar. Dios los bendice.